Mi nombre es Melissa Álvarez, soy la rectora de Cosmo Schools y nos da una alegría inmensa poder darle la apertura a este espacio con el arte, con la música, con las expresiones y los lenguajes que para nosotros son parte fundamental del proceso de aprendizaje al interior de las diferentes propuestas educativas. Durante muchos meses estuvimos pensando y reflexionando las organizaciones aliadas de este gran evento en quién debía ser la persona que nos acompañara en esta charla, que nos permitiera a través de una conferencia conectar e inspirar lo que iba a pasar durante estos 3 días al interior de Deeper Learning. Y para eso, con ejemplos como los que hemos vivido en San Diego, California y en otros lugares del mundo, era fundamental que el aprendizaje fuera activo, conectara, nos generara más preguntas y nos permitiera irnos con muchas inquietudes para seguir tejiendo alrededor de los espacios que tendremos durante estos 3 días en el Distrito Norte y en el Distrito San Ignacio. Hoy nos recibe un claustro recién renovado de una Confama que se piensa como empresa social, una organización donde el aprendizaje se vive en todos los rincones y donde cada uno de nosotros somos un agente educador. Y por eso el sentido de que la charla inaugural estuviera a cargo de una invitada que nos permitiera conectarnos con la relevancia de entender que la escuela y el aprendizaje no está limitado en barreras físicas, no lo constituyen solamente los espacios tradicionales de la educación formal, no es solamente los preescolares, los jardines infantiles, los colegios, las universidades, los institutos técnicos, sino que el aprendizaje se vive de manera continua en cada uno de los rincones de las ciudades que se permiten soñar con un futuro y una transformación de las personas que los habitan. Por eso hoy tengo el gusto de presentarles una persona maravillosa que está hace muy pocos días aquí en la ciudad, se llama Renata Cerveto, argentina, es la primera vez que nos visita en nuestra ciudad y quien quiere compartir algunas de las reflexiones que ha venido trabajando por años a través de sus diferentes investigaciones, escritos. Ella es licenciada en Historia de las Artes, con muchas publicaciones que seguramente ahora les va a compartir para que ustedes puedan tomar atenta nota y puedan profundizar sobre las reflexiones que nos va a dejar en este espacio. Para nosotros es muy importante entender que la educación está en las oportunidades de quienes somos capaces de tocar la vida de los otros, niños, adolescentes, adultos, plenarios, y por eso hablamos de una educación para toda la vida, una educación que se vive alrededor de los espacios que habitamos, desde las ciencias, desde el arte, desde cada uno de los rincones que tiene una ciudad que se entiende como una ciudad educadora, una ciudad que incluye a niños, adolescentes y adultos en igualdad de condiciones, entendiendo sus diferencias y con la capacidad de brindarles oportunidades de aprendizaje. Quiero que con un gran aplauso invitemos a Renata a este espacio que será el que le dé la apertura a este gran evento y que nos permita pensar en esas latencias y en percibir las latencias más allá de las aulas. ¿Cuáles son los retos que tenemos como maestros, como agentes educadores, como ciudadanos de entender que la educación necesita transformarse y la transformación ya no nos da el tiempo y por eso necesitamos que todos podamos comprometernos desde cada uno de los lugares donde habitamos el territorio con la transformación de la educación del hoy? Renata, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Melissa, y para mí es un honor estar hoy aquí con todos ustedes. Como ella bien decía, es mi primera vez en Medellín. He estado antes en Colombia, en Bogotá, participando de los NS Labs con un espacio que se llamaba NS Arte. Pero bueno, es mi primera vez acá, así que nada, estoy como muy emocionada. Y me vinieron muy bien las canciones para relajar. Y también las respiraciones que propuso Estefanía. Agradezco a Deeper Learning por esta invitación a compartir un poco de mi práctica con todos ustedes. Y dado que tenemos como un tiempo acotado de 1 hora, se me ocurrió que podemos comenzar y dejar quizás las preguntas o las sugerencias un poco más hacia el final, que donde voy a también proponer un pequeño ejercicio para llevarnos
que para anotar en sus cuadernos también, pero para llevarnos en estos 3 días de encuentros. Entonces voy a empezar a ver con esto. Como dijo Melissa, soy historiadora del arte, pero en verdad mi práctica se fue tejiendo en torno a la educación, a los programas públicos en museos, sobre todo en instituciones culturales. Y debo decir también que preparar esta charla hoy me hizo salirme un poco de mi zona de confort, porque es la primera vez que puedo hablar desde el campo de la educación formal con maestros, maestras, profesores, gente que se ha formado en esta disciplina. Mi abordaje es práctico y experimental, debo decirlo, y es por eso que quizás los autores y las cosas que voy a mostrar hoy no vienen estrictamente del campo de la educación, sino más bien de la práctica artística contemporánea y, bueno, y también de años previos. En esta primera diapositiva, si bien la calidad de la imagen no es muy buena, imagen, decidí colocar una obra que es un video, en verdad, que dura 5 horas, de 2 maestros de escuela, también artistas de Madrid, que son Marta de González y Publio Prieto. Ellos han hecho una exposición reciente en Madrid acerca de su trabajo como docentes, donde comparten un video y una serie de obras que han realizado sobre mesas pupitres que se colocan en las aulas y que, bueno, van un poco a acompañar un poco el espíritu de este encuentro hoy. Entonces, bueno, como les estaba contando, para mí pensar la escuela y el museo, me interesa siempre pensarlos como a la par. Si bien yo sé que son instituciones distintas, las dos albergan cuerpos que desean, cuerpos que se preguntan, que experimentan la realidad de distintas formas. Y desde ese lugar yo siento que hay ciertos paralelismos, ¿verdad? Entonces, yo entiendo también el museo no como un espacio donde la educación está relegada solamente a los departamentos de educación o de mediación, sino que la educación es algo que atraviesa a toda la institución en su totalidad. Digamos, desde que uno ingresa, desde las afueras del museo, el trabajo con la comunidad, ya estar sentados en las salas, sin necesariamente quizás viendo una obra, pero la gente que nos recibe, los guardias de seguridad, todo eso forma parte de un ecosistema pedagógico que hace al museo un espacio de encuentro, de reflexión, quizás también de ocio, ¿no? No vamos a tildar el ocio como una mala palabra, sino como un espacio necesario también para el aprendizaje. Entonces, bueno, esta imagen que decidí colocar hoy aquí es de una artista y gestora cultural, también de España, Sofía de Juan, que ya les voy a contar un poco más adelante, solamente les dejo como un anticipo. Esto es una imagen que ella generó a partir de fotografías, de archivos de escuelas de renovación pedagógica catalana a comienzos del siglo XX, y la formuló con un ensayo que ella escribió que luego les voy a comentar. Y la frase que nos acompaña es de Silvia Duchaski, una licenciada en educación de Argentina, alguien que leo bastante, me sirve mucho también para, si bien ella habla de la educación en escuelas, me sirve a mí para reflexionar también sobre el trabajo en museos. Pero bueno, aquí un poco la idea que les quiero transmitir, ¿no? Que mis ideas siempre van como filtrándose desde distintos campos, no vienen simplemente de el museo o la escuela, sino que para mí siempre hay que ir tejiendo estos puentes, ¿no? También hay una cuestión que estábamos hablando ayer con Melissa, en torno a lo que implica la educación artística o en las escuelas sobre todo, y yo le decía que a mí en ese sentido hace ya muchos años me había servido mucho leer algunas ideas que tiene Luis Kamnitzer, a que quizás ustedes conocen. Básicamente lo que me interesa de él es que él propone la práctica artística no como la creación de un objeto, digamos, con un resultado definitivo, ¿no? O algo a exhibirse, sino como un proceso, digamos, el arte como un proceso de experimentación y de conocimiento, que puede abordar
varias disciplinas a la vez, como un paraguas, digamos, ¿no? Entonces, esta idea visual del paraguas, como del arte, sobre todos los campos de, digamos, las disciplinas o las materias que generalmente hay en los colegios o en las universidades, a mí también me sirve como para poder ver que el arte va más allá, sí, de un hacer concreto material. Y también hay algo que, bueno, yo esto lo voy a pasar una diapositiva más. A ver, no, por allá. Sí. Hay otro educador que ya, bueno, no es contemporáneo, ya fallecido, John Dewey, que quizás también conozcan, que él habla de la educación como una constante reorganización de la experiencia, ¿no? Y esto es algo que a mí me interesó mucho porque creo que a eso se le puede sumar que también la educación es este proceso activo que puede ser ejercitado por medio del pensamiento y del accionar artístico, ¿no? Entendiendo que esta resignificación de la experiencia produce conocimiento y también un posicionamiento personal sobre la realidad que nos rodea. Entonces, esto para mí resultó como clave porque muchas veces cuando los grupos vienen a los museos, siempre se trabaja, por lo general es la forma que me gusta trabajar también a mí, es sobre las experiencias y conocimientos que ellos traen, digamos, no sobre lo que nosotros les queremos contar sobre cierta obra o sobre cierto artista. Entonces, eso creo que también se puede trasladar al aula, ¿no? Al aula de la escuela, para generar como una cierta empatía y afecto con los grupos con los que estamos trabajando. Usando la experiencia y usando los saberes que ellos traen también para poder incorporarlos en lo que queremos comunicar. Esta diapositiva, bueno, en el fondo es una de estas imágenes que les comentaba antes de Marta y Publio. Quizás aquí no se nota, pero estos son bancos que están grabados y pintados por ellos, de sus propios estudiantes, con las cosas que hacen en clase. Y esto es un breve, en realidad lo voy a pasar muy rápido, pero como les decía, para mí hay una conexión muy importante entre las pedagogías radicales de comienzos del siglo XX y la práctica artística y sus procesos. Entonces, por un lado, tenemos esta importancia otorgada a lo manual, ¿no? Como a involucrar el cuerpo activamente. También el ocio, que lo mencioné previamente, como un tiempo necesario en el proceso de aprendizaje, que no todo tiene que ser sobrellenar vacíos, ¿no? Sobrellenar información, porque la información, como saben, bueno, estamos inmersos en una sobreabundancia de información a través de nuestras pantallas, celulares, computadora. Creo que la información es lo que menos hace falta, lo que más quizás es el desafío es generar como ese silencio, ¿no? Interno para poder procesar justamente todo aquello que nos rodea. Entonces, en ese sentido, el ocio yo creo que es muy importante poder generárselo y permitírselo también uno mismo. Luego también bueno, el aburrimiento y sobre todo el contacto con la naturaleza, que esto lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? El salirse y poder reconectar con la naturaleza, con los espacios también urbanos, que forman parte, que están constantemente dentro de la escuela y del museo también, ¿no? Bueno, el cuerpo como un engranaje activo en el proceso de conocimiento, el fomento del trabajo colectivo e intergeneracional y el considerar el aprendizaje de forma holística, básicamente, ¿no? Quizás, no sé si después se preguntan qué tiene que ver esto con la práctica artística, pero créanme que en estos últimos años, bueno, bastantes años, muchos artistas han venido trabajando con un interés muy marcado sobre prácticas pedagógicas, metodologías pedagógicas, educativas, y a mí siempre me llamó la atención porque como que hay ahí, ¿no? Que les interesa a los artistas para trasladar a sus prácticas. Pero creo que tiene que ser también un ida y vuelta, ¿no? Creo que también la escuela, la universidad puede aprender mucho de la forma de procesar la realidad de los artistas. Esto simplemente es una imagen más aburrida de color quizás, pero es un artista que a mí me sirvió muchísimo para entender ciertas cosas, que se llama Robert Filliou,
un artista francés. Este es un libro que está disponible online, está en inglés y en alemán. Se editó en 1970. Y él acá habla de, bueno, aprender y enseñar como artes performativas. Y el libro, de hecho, en su interior, tiene muchas dinámicas que él hacía con su hija, con otros maestros, artistas, digamos, de esta misma generación de los años 70, dejando quizás también espacios en blanco dentro del libro para que los lectores, potenciales lectores, pudieran ir completando con sus propias experiencias. Esta idea de la performance en el arte, que viene, digamos, que uno lo puede entender como un evento, como un entretenimiento quizás, también se traslada a los museos cuando un educador o un mediador está hablándole a un cierto grupo. Hay una performance ahí, hay una puesta en escena, hay una voz, hay una experiencia que está dando a conocer su subjetividad, su perspectiva, ¿no? Entonces, esto para decirles como, bueno, este libro, que parece un poco hermético, pero bueno, Alemania, ¿no? Pero si lo leen, él tiene una forma de explicar muy, o sea, la forma de escritura que tiene es muy sencilla y bueno, nada, se los quería compartir como una posible herramienta, ¿no? Ahora sí, vamos a seguir. Yo antes les había mostrado esto, que lo obvié, esto, porque cuando hablé de Elvis Kamnitzer y de Mónica Hoff, ellos forman parte de un proyecto que armé también con NS Arte en Bogotá en 2016, que se llama Tablero, es un archivo virtual sobre arte y educación que pueden consultar en YouTube. Son todos videos cortos en español sobre reflexiones activas sobre lo que implica el cruce del arte y la educación. Las preguntas que ven, por lo general, eran dos que hacíamos. Una siempre se mantenía igual y la segunda cambiaba. Íbamos llamando a dos o cuatro, de entre 2 a 4 personas por mes y cada persona se grababa y nos enviaba el video y nosotros lo editábamos y lo subíamos. Y hoy hay como más de 50 videos, que bueno, digamos, también es como otra herramienta que les quería compartir, porque mucha gente ya tiene hasta 7 años, ¿no? Como que ya tiene su tiempo, pero que hay docentes que hoy en día los usan en sus clases, ¿no? Porque la reflexión sobre el arte y la educación en América Latina, no solamente en Argentina y Colombia, sino en Brasil, en Chile, en Bolivia, en España también, porque es iberoamericano, hay gente también de España. Bueno, Lawrence Russell, de hecho, también ella lo hizo en inglés, pero de aquí está María Villa, está, bueno, Emiliano Valdés, estaba por ahí, sí. Simplemente para que lo quieran, si lo quieren consultar, lo hagan. Es simplemente algunos autores que me ayudaron o que me están acompañando. A mí siento que cuando me pongo a leer un autor o una autora, como que sus ideas se me van asentando con el tiempo, ¿no? Y yo empecé a leer a Gloria Anzaldúa, que es fue una educadora, escritora, activista chicana, queer, y hace ya unos años. Y estas 3 ideas que ella planteaba, Path of Conocimiento, autohistoria y activismo espiritual, son ideas muy profundas, que quizás, bueno, yo no las entendí de entrada y todavía las estoy procesando, pero que a medida que empecé a leer a otros autores, aquí solamente hice una selección, las empecé a entender de otra forma, ¿no? Y creo que pueden aportar también al pensamiento y al accionar educativo y artístico. Este tema del path of conocimiento, la historia, tiene que ver con la capacidad de poder conocerse a uno mismo para poder generar como un encuentro activo con el resto. Esto ella lo hacía a partir de la escritura. Ella daba clases de escritura, sobre todo en la universidad en Estados Unidos, pero fue una de las primeras profesoras chicanas, digamos, queer, lesbiana, haciendo este tipo de ejercicios, y su forma de trabajo apelaba sobre todo a las comunidades, digamos, discriminadas, tanto por su color de piel, por su género, por su elección, por su sexualidad. Bueno, y ella siempre trabajó desde la escritura como una herramienta de resistencia, que para mí esto es algo que es sumamente valioso,
a la hora de pensar y proyectar nuestras prácticas. Luego también esto de potenciar las latencias, percibir las latencias y los potenciales de situación, un poco lo que le dio el título a esta charla viene de François Julien, un académico francés, que él en realidad habla sobre las estrategias de la guerra, estrategias de militares, la diferencia entre China y Occidente, ¿no? Y que tiene que ver esto con el arte y la educación. Pero créanme que tiene que ver, porque él analiza específicamente cómo la sociedad occidental y oriental piensan las estrategias de defensa para su país. Y en este sentido, él decía que la comunidad oriental, los chinos, perciben las situaciones que ya están desarrollándose. Digamos, no hay un planeo previo, no hay una planificación que luego se ejecuta en un plan de acción determinado, ¿no? Con objetivos. Eso sería lo que hace Occidente, en todo caso. Los chinos, para cuando tienen que pensar las artes de la guerra, perciben situaciones que ya están desarrollándose. O sea, perciben algo que está gestándose, como si fuese una ola, como en las olas del mar que nosotros vemos casi como cuando van a arrancar y empiezan a formarse. Bueno, esa sería como un poco la imagen, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con la escuela? Bueno, esto para mí tiene que ver con la escuela en términos de que los profesores, los maestros, tienen o podrían llegar también a percibir esas latencias en sus clases, conocer a sus alumnos, conocer qué inquietudes, qué problemas tienen, qué dudas tienen, qué intereses tienen. Y en este sentido a mí es algo que siempre estoy como pensando, ¿no? Porque nos ayuda como a integrar en el proceso de aprendizaje al otro. Máximo Recalcati es un escritor, pedagogo italiano, y él habla de básicamente dejar que haya un vacío para que las cosas sucedan. Un poco lo que decía al comienzo, que decía que uno siempre tiende a llenar de información, ¿no? A los estudiantes que tienen que recordar, que tienen que memorizar ciertas cosas para aprobar un examen, Él decía, ¿qué pasa cuando dejamos un espacio de incertidumbre? Cuando dejamos un espacio vacío de conocimiento. Que en realidad ese vacío nunca está vacío del todo, es como esa tela blanca, ¿no? a la que se enfrentan los pintores o los que dibujan. Ese blanco en realidad no es blanco del todo, no es un vacío absoluto, en realidad está lleno de prejuicios, está lleno de ideas, de la historia del arte en sí misma, ¿no? Metafóricamente hablando. Entonces, él siempre como propone en uno de los libros que escribió, cómo generar esos espacios dentro del aula para poder fomentar otro tipo de intercambios y encuentros entre estudiantes y maestros, ¿no? Y bueno, por último, Silvia Duchasch, estoy súper resumiendo, esto simplemente para una idea, un paneo. Los Maestros Errantes es un libro que ella escribió en el 2007 a partir de la experiencia de ciertos maestros en salir de las escuelas y habitar comunidades y barrios distintos. Y también me pareció interesante por esta idea de la errancia, ¿no? Que en teoría sale un poco del lugar de que el maestro siempre tiene que ser el que sabe o el que va a ser como una cierta figura de autoridad, cuando en verdad un maestro es un ser humano igual que todo, o sea, igual que los chicos, igual que el grupo al que está dirigiéndose. Y pone un poco también el acento en cómo se percibe un maestro, ¿no? En la fragilidad, en la vulnerabilidad que también atraviesan ellos a la hora de enfrentarse con un grupo. Y también esta idea de conectarse con lo transitorio, con el devenir versus esta idea del ideal, ¿no? Un poco lo que estaba comentando antes. Voy a avanzar porque si no, no voy a llegar, me parece. Bueno, estos son ya algunos casos, cuando me pidieron que elijan estos 3 temas que Estefanía antes planteó al principio, yo elegí esto de la idea de los maestros como gestores culturales, porque curiosamente es algo que vengo viendo hace rato ya, y que me pareció que era quizás una buena vía para compartirlo hoy. Este primer ejemplo, en verdad, es histórico, es de los años 30, se llama, no es un proyecto en realidad, este fanzine que ven aquí ustedes,
que fue realizado en Bañuelos de Bureba, que es un pueblito cerca de Burgos, en 1936, a partir del trabajo de un docente que venía de Cataluña, de Tarragona, que se llamaba Antonio Benaiges. Él era un maestro rural que fue designado a este pueblo y venía con ideas de, digamos, de esa época, de educadores como Freinet, el uso de la imprenta en el aula, ¿no? Que hoy decimos esto ya es algo como pasado, pero en ese momento el uso de la imprenta era una tecnología muy novedosa y sobre todo en el aula para ser usada por chicos, ¿no? Entonces él, dentro de su metodología de trabajo, compró con sus propios medios una pequeña imprenta para que los chicos puedan plantear en ella sus propias ideas, sus propias curiosidades. Y como eran niños, esta es una foto real, como eran niños que nunca habían visitado el mar, nunca habían visto la costa, digamos, y él venía de ahí, él les dijo que les había prometido que los iba a llevar a conocer el mar al final del curso, o sea, en julio, o sea, al final del semestre. Entonces, en preparación para este viaje, les propuso a los chicos escribir sus impresiones sobre aquello que todavía nunca habían visto, ¿no? Hay un saber en lo que uno no sabe, curiosamente. Entonces, bueno, estas son dos de las frases. El mar sería muy ancho, hondo y largo, muy grande. El mar es donde cogen los zapateros y toda la merluza, y es por donde andan los barcos. O en el mar habrá más agua que toda la tierra que yo he visto. El agua estará muy caliente. En las orillas debe ser piedra, porque si no se lo tenía que llevar. Entonces, cada una de estas, dentro de este librito, están las impresiones de los chicos acerca de lo que iban a ver. Bueno, lo que sucedió finalmente es que a él lo fusilaron en 1936. Se termina la Segunda República, empieza la Guerra Civil unos años después, la época franquista, digamos, y no logran ir al mar. Y muchos de los cuadernos, este es uno, pero habían hecho un montón, o sea, muchos de los cuadernos que hicieron se quemaron, pero hubo muchas familias que los guardaron y curiosamente traspasaron los límites de la historia y llegaron hasta hoy en día. De hecho, hay una película que salió hace unos meses, El maestro que prometió el mar se llama, es muy linda, si quieren saber un poco más de esta historia, ¿no? Y acá, bueno, otra frase de Silvia: hacer hablar a la escuela requiere necesariamente soportar el movimiento de lo incierto, experimentar lo desconocido y, sobre todo, implicarnos dejándonos tomar por los modos en que somos afectados, que es lo más difícil, ¿no? Porque uno siempre quiere tener todo bajo control. Y hablando un poco de esta primera parte, primeros 30 años más o menos del siglo XX, es decir, que embole, ¿no? Como tan antiguo todo esto, pero para mí es tan actual lo que ellos proponían y tan importante que, bueno, lo quería compartir porque también es un trabajo que estoy desarrollando ahora. Esta es una imagen de la Escuela del Bosque de 1904 en Barcelona. En esa época había varias escuelas que no se regían por la normativa, digamos, oficial de enseñanza, sino que empezaban a desarrollar sus propias metodologías siguiendo a María Montessori, a Freinet. Había varios educadores en esa época que estaban influenciando este tipo de escuelas. Y esta Escuela del Bosque básicamente tenía lugar, como ven, en las afueras. Y es uno de los casos que se está trabajando ahora, y por eso lo traigo también en esta Bienal de Arte Contemporáneo Europea que se llama Manifesta, que es una bienal que cada 2 años se muda de ciudad dentro de Europa, y este año va a ser en Barcelona, en septiembre, y a mí me invitaron a editar un libro en donde se recuperan estos archivos de 5 escuelas en total de esta época, y son trabajados por artistas y colectivos contemporáneos, ¿no? Para que vean un poco cómo estos saltos, ¿no? Y el interés también del arte sobre las bases, sobre las historias pedagógicas y qué tenemos que aprender de esto hoy. Entonces, la primera imagen que yo les mostré de Sofía de Juan, esa del hongo alucinógeno, es una de las imágenes que va a formar parte del libro, que ella usó para escribir su ensayo.
a ver si tengo una más de estas. Otra de esas escuelas es la Escuela del Mar. Esta fue totalmente bombardeada durante el franquismo. Era una escuela hecha de madera con 2 pisos, donde a esta escuela básicamente venían chicos y chicas con problemas de salud. El tema es que, bueno, hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, había muchos niños y niñas con graves problemas de salud por temas de falta de agua potable, sin tener una buena alimentación, de familias bastante vulnerables. Entonces, los alumnos que venían a esta escuela eran un poco seleccionados de acuerdo a eso, a sus estados de salud para que se puedan reponer, y por eso casi todas las actividades y las cosas que ellos hacían tenían lugar afuera. Hacían baños de sol. Ellos consideraban a la naturaleza como una forma de recuperar y fortalecer la salud del cuerpo. Y para eso era necesario estar afuera, y hacían casi todas sus clases de gimnasia, de todo, porque no solamente aprendían lo formal, matemática, ellos aprendían cómo cocinar, la importancia de los valores de los nutrientes en los alimentos, cómo poner una mesa, cosas que decimos, pero eso, bueno, no, la escuela les enseñaba todo. Y ellos lo organizaban, o sea, ellos siendo así de chiquitos, se autoorganizaban con los maestros, con los facilitadores, para hacer de esto un lugar vital, básicamente, y no solamente de una bajada de línea de cierta enseñanza, ¿no? Bueno, aquí están tomando sol, en sus baños de sol, en el recreo. Y este es el último ejemplo, a ver cómo voy. Está bien. Es uno de los últimos ejemplos que les quería mostrar, que para mí es súper, súper lindo, muy significativo, también porque me involucré personalmente con esto. Esto es una escuela, bueno, la escuela es lo que está atrás, en realidad. Este es el proyecto que se llama Die Remise. Tuvo lugar en una escuela de Berlín, en Alemania, en 2019. Solamente hubo, que yo sepa, 2 ediciones. Se llama la Nürtingen Grundschule, es una escuela primaria, donde el proyecto surgió a partir del interés del director, ¿no? Del director de la escuela, Marco Giga. Es una escuela con orientación Montessori, y lo que él quería era trabajar sobre los archivos de la propia escuela, una escuela que se fundó en el siglo XIX, pero que mantiene y generó una serie de crónicas escolares y también diarios de todas las minutas que tuvieron lugar entre los maestros y los directivos desde básicamente 1940. Entonces, también es una escuela que está ubicada muy cerca de donde antes pasaba la muralla de Berlín, o sea, la muralla que dividía Berlín Oriental de Berlín Occidental. Hoy en día esa muralla ya no existe, pero en su momento la escuela estaba atravesada por ese contexto también. Entonces, estos archivos de esta escuela hablan de las pautas de racismo y de discriminación que había, sobre todo con los niños que venían de familias de los Gastarbeiters, que significa los trabajadores que venían a Alemania, de familias provenientes de Turquía sobre todo, pero también de Grecia, de otros países, a trabajar y a recomponer esta Alemania devastada, ¿no? Estos chicos se criaron y tuvieron que aprender el alemán desde muy pequeños, lo cual también significó un problema para estas escuelas. Bueno, y todas estas historias se van recuperando en los archivos. Entonces Marcus lo que quiso hacer desde el 2017, que empezaron a trabajar en el proyecto, es revisar estos archivos y recontextualizarlos en el día de hoy. Y para eso llamó a una artista educadora que se llama Carmen Morsch, que también es otra autora para mí clave en lo educativo, y juntos empezaron a pedir fondos para poder generar un programa dentro de este espacio que se llama Die Remise. Die Remise es una especie de depósito. Esto se usaba como depósito, está en el medio del patio de la escuela, y es un espacio al cual uno puede acceder sin tener que ir a la escuela. O sea, uno entra al patio escolar y, bueno, podías ingresar ahí adentro. Entonces lo que hicieron fue vaciarlo, recomponerlo, ponerlo bien, digamos, y pidieron los fondos para convocar artistas para que trabajen junto con los chicos de la escuela estos archivos.
y pasaron cosas muy lindas ahí, muy fuertes también. Este es como una foto de cómo lucía el espacio. Como pueden ver, no es algo que tenga todo el presupuesto del mundo. Las explicaciones de las obras estaban hechas sobre pizarrones. Y bueno, ven cómo lo acomodaron con unas alfombras. Y básicamente lo que yo pude ver cuando viví ahí era la primera exposición que tuvo lugar entre febrero y junio del 2019. Y fue justo, yo me había mudado a Berlín en marzo. Y cuando llegué me enteré de este proyecto por Carmen y nos pareció increíble como la posibilidad de poder ver como temas tan actuales como siguen siendo la discriminación, el racismo, temas de género, estaban ya presentes desde hace mucho tiempo en estos archivos de la escuela. Entonces ahí, junto con Marcus, ellos decidieron que estos espacios, este espacio tendría que tener 4 funciones principales, ¿no? Como un espacio de aprendizaje, un espacio de reunión para la comunidad, un espacio de archivo y un espacio de exposición, que es lo que finalmente, bueno, yo pude ver, ¿no? Porque aparte estaba todo en alemán y era muy difícil para mí poder entenderlo. Esa es Carmen Morsch, usando una de las obras, era de realidad virtual, que los chicos hicieron junto con 2 artistas, recreando la historia de Berlín en relación al tema del medio ambiente, que era algo que para ellos les era muy importante. Entonces, una de las obras era sentarse en un sillón y ver como estas historias contadas por ellos en realidad virtual. Bueno, estas son algunas de las frases también de los artistas y las personas que colaboraron. Pero a mí lo que me interesa sobre todo este archivo, digamos, de este proyecto, es cómo usaron el archivo de la escuela y ver también cómo el director, ¿no?, se salió de su posición cerrada de la escuela para poder abrir la historia de su institución a las familias, a los padres, a los maestros, a los abuelos, que habitan Kreuzberg hoy, que habitan ese barrio en el día de hoy. La idea también era hacer muchas entrevistas a los abuelos de los chicos, que fueron muchas veces los que llegaron a Berlín en esos años, pero eso no resultó porque, bueno, es una experiencia muy traumática y dolorosa para muchas de estas familias y es algo que en Alemania no se habla todavía, no se contempla demasiado. Pero me pareció como un buen ejemplo para ver cómo implicar al colegio, a la escuela, de forma activa con otras comunidades del barrio y sobre todo también con el museo que hay muy cerca de esta escuela, que es el Museo de la Historia de esa comunidad. Este es el espacio que nosotros, en la Bienal de Berlín, que es donde pude trabajar, invitamos el proyecto, que originalmente estaba ahí arriba, a nuestro espacio de trabajo en otro barrio, que también este es un barrio siendo gentrificado y básicamente sucedieron cosas también muy fuertes porque el barrio este es habitado por familias kurdas, turcas, y al encontrarse con estos materiales fue muy fuerte para ellos, hubo muchos talleres, mucha reflexión, muchos de los maestros de la escuela vinieron a hablar aquí, contando cómo fue la investigación de estos archivos y cómo habían trabajado sus estudiantes en ellos. Los círculos son las obras, pero bueno, ahora no tenemos tiempo y no se las voy a contar todas. Pero bueno, una de ellas era estas 5 carpetas donde les habían fotocopiado las crónicas del colegio de 1950 a 1970 y uno como participante, como visitante del espacio, podía leerlos y subrayarlos, había como un papel de calco sobre ellos y dejar sus impresiones totalmente de forma anónima, como para ver cómo esas historias se recontextualizan en el día de hoy. Nada, fue como algo muy, muy fuerte, por eso decía para la gente, ¿no?, de lo que estaba pasando ahí. Y la idea era ver este análisis crítico de los materiales de archivo que den cuenta del racismo y la segregación. Bueno, y dado que no tenemos mucho tiempo, tenía 2 ejemplos más, que son 2 páginas web que yo les pasé a los chicos allá, pero les cuento brevemente de lo que son ejemplos también actuales. Uno es un blog de educadores de Argentina, de maestros y maestras de escuelas de Capital y Gran Buenos Aires, que se llama Ver qué onda, Blogspot. Si ponen Ver qué onda blog les va a aparecer.
Y aquí se narran muchas experiencias escritas por los mismos maestros sobre sus grupos y no escriben simplemente de pedagogía, escriben sobre fútbol, por ejemplo. O sea, cómo el fútbol está presente en las clases con sus alumnos y cómo eso les repercute en el día a día. Bueno, es como muy entretenido de leer y también con un análisis bastante crítico, ¿no? Revolviendo como un poco en las partes de la escuela donde uno nunca se quiere meter. Y la otra página que les había también traído era un ejemplo de una radio que tiene lugar en Madrid, en un colegio que se llama San Gabriel. Y es un proyecto muy lindo que yo conocí por uno de los maestros que la lleva adelante, con el cual comparto un grupo de lectura. Y él habló de esa radio y es una radio que llevan adelante los chicos desde primaria hasta bachiller, o sea, hasta nivel secundario. Los contenidos, a la gente que entrevistan, o sea, el profesor que desarrolla todo esto también participa y hace sus entrevistas a otros educadores y es un material con unos recursos increíbles. Yo aprendí mucho escuchando, son programas cortos de 1 hora, 45 minutos sobre muchos temas, o sea, temas que les importan a los adolescentes como temas que atraviesan al campo educativo hoy, como el uso de las tecnologías y la inteligencia artificial. Entonces me parecía como otro ejemplo para traerlo. Y para terminar, como corriendo, estas eran 2 opciones como de posibles sugerencias que se me ocurrieron, dado que es una charla inaugural y que vamos a estar pensando y trabajando activamente estos 3 días. Que cada uno de ustedes pueda elegir una de estas opciones para quizás tomarse 5 minutos ahora y poder reflexionar sobre ella y quizás compartirlo si quieren o quizás si tienen una pregunta también sobre lo que he compartido antes, pero me parecía importante como tomarnos esos 5 minutos porque después vamos a estar corriendo todo el día. Las voy a leer brevemente. La primera es cerrar los ojos y trasladarnos con la mente a nuestro espacio de trabajo cotidiano, en el aula o en la institución, escuchar e identificar los ruidos que nos rodean, las caras que pasan por al lado y que reconocemos, niños corriendo o jugando de fondo. Una vez ahí, tratamos de identificar una situación o un evento de las últimas semanas o meses que nos haya generado un malestar o un problema y tratando de poner en algunas palabras con qué evento, con qué situación, con qué persona chocaron, qué sintieron al respecto y qué intentaron, en caso que hayan intentado algo, para aliviar, solucionar o enfrentar ese problema. Es un ejercicio muy breve que de hecho también pueden hacerlo a futuro, que sirve como un poco de autoexaminación. Y el otro que está al lado es que saben sobre sus estudiantes, más allá de sus nombres, saben o intuyen aquello que les mueve e interesa. Partiendo de esa base, ¿qué colaboración piensan que podría aportar al grupo un espacio diferente para reflexionar sobre ciertas temáticas de forma activa y propositiva? ¿Con qué tipo de institución, museo de arte, medios de comunicación, etcétera, o agente externo al espacio escolar les gustaría colaborar para desarrollar un proyecto que traslade las preguntas que se hacen en el aula a otras realidades concretas? Eso es un poco más complejo, más profundo, pero me parecía que como que estas preguntas o este mini ejercicio podía acompañarlos en estos días también, ¿no? Pueden hacer los 2 si quieren también, pero bueno, sería un poco eso y no quería hacer como una conclusión de esta charla porque me parecía que siendo una charla inaugural había que dejarlo abierto, también viendo qué sienten o qué piensan ustedes. Así que no sé si alguno quiere compartir algo, alguna experiencia o tienen alguna pregunta de lo que compartí. Hay micrófonos, creo, por ahí dando vueltas, pero no sé si alguien... Sí, allí hay uno, pero... te lo traen. Buenos días, Renata, muchas gracias. Una intervención maravillosa. Yo tengo como una dudita y es cómo estás trabajando más a fondo tanto lo que mencionas del museo. ¿Cómo puede ser una estrategia para que el museo sea también digamos, como una acción cultural dentro del colegio y viceversa? Muchas veces los museos son vistos como espacios donde no pueden tocar los estudiantes nada, ¿cierto? Son lugares como se aprende pero no se toca.
Entonces, ¿cuál es la nueva dinámica que estás trabajando para que esos museos sean, digamos, como, ¿cierto? Como con unas experiencias vivas y qué podrías recomendarnos? Bueno, depende siempre del museo, ¿no? Del cual estemos hablando. Yo ahora no estoy trabajando activamente en ningún museo en específico, pero puedo responderte a partir de una experiencia que tuve en el MALBA, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, donde desarrollé un programa para adolescentes terminando el colegio secundario, entre cuarto y quinto año, o sea, entre 16 y 18 años, para que medien, para que hagan la mediación de las exposiciones de arte contemporáneo que había en el museo, que en ese momento no tenían ni visitas guiadas. Entonces, el programa que había desarrollado era hacer una convocatoria pública para estos chicos y chicas. Se seleccionaban a 7, entre 7 y 10, a los que se les cubría el traslado al museo, la merienda, y en esos encuentros, que eran 6 encuentros u 8, no me acuerdo ya, yo los acompañaba, hacíamos encuentros con los artistas que estaban exponiendo y leíamos textos que proponían tanto el artista como ellos. Y ahí fue muy lindo lo que pasó, por ejemplo, porque ellos mismos empezaron a traer textos que veían en la escuela a el museo y relacionarlos con la exposición. Y fue un proyecto que ahí, o sea, se adueñaron del museo totalmente porque hacían ellos la mediación, yo los acompañaba obviamente con ideas, no sé, hacíamos como mini talleres cada uno de esos encuentros, pero lo que se pudo ver al final es que tenían una capacidad y unas ganas de compartir y de pensar y de invitar a sus amigos, a sus familiares. Entonces el museo se lo apropiaban totalmente. Incluso a veces nos quedábamos, cuando hacían performance, nos quedábamos ensayando después de horario, cerraba el museo y nosotros nos quedábamos ahí adentro. Pero eso fue un ejemplo, ¿no? Creo que un poco está en cómo se negocian esas condiciones dentro de los museos. Por eso cada situación es distinta. Yo en ese momento tenía, el director era Agustín Pérez Rubio, que nos dejaba hacer. Y eso se notaba en los programas. Hola, buen día. Soy Jesús Morales Trujillo de la Fundación Secretos para Contar. Nosotros, en el marco de una alianza, trabajamos en los colegios de la ruralidad en Antioquia, donde pues el contexto es el de la ruralidad. Es muy difícil tener espacios de interacción como lo puede tener un estudiante en urbano, pero en los rurales lo estamos aprovechando para intencionar el tema del arte, que los colegios y los docentes puedan crear su propio museo, que también me llama pues la atención. Entonces, ¿cómo pueden a través de la arqueología, bueno, elementos valiosos que hay en la ruralidad y que los niños puedan explorar y con eso incentivar las latencias o mensajes como los que mencionas? La pregunta en concreto es: ¿qué experiencias conoces de cómo promover el arte en la ruralidad en la que nos podamos referenciar? Es una pregunta muy buena y muy específica. Tendría que pensarlo. No se me viene ahora un ejemplo concreto para responder, pero sí quizás conozco más ejemplos que tienen lugar en España que en Buenos Aires en relación a lo rural. Hay una iniciativa en Madrid que se llama Campo Adentro, Inland, que ha venido trabajando con el tema de lo rural por muchos años. Y de hecho la última Documenta, que es como un evento de arte contemporáneo muy grande que tiene lugar en Alemania cada 5 años, ellos los invitaron a participar como parte de los artistas, si bien no lo son. O sea, ellos trabajan en el ámbito rural. Entonces, hay muchas maneras de abordarlo el tema, como también museos rurales, pero tendría que pensarlo un poquito más porque en este momento no se me viene como otro ejemplo a la cabeza. Perdón. Bueno, buen día, Renata. Buen día. Agradecerte infinitamente por toda la información y el conocimiento que nos compartes. Y una frase que vi de Massimo Recalcati, no sé si lo dije bien, donde dice: dejar cierto vacío para que algo pueda pasar. O sea, nosotros sabemos que en la educación colombiana, a nosotros como docentes, yo soy docente de un colegio rural en Pereira,
nos exigen que tenemos que tener unas planeaciones y todo como muy estructurado y luego intentar cumplirlo dentro de nuestra labor como docente. Y esta frase me pone a mí como a pensar de que a veces como estructurar de esa manera no siempre es tan bueno y quizás los resultados que obtenemos dentro de nuestros colegios no sean los mejores, y pienso yo que puede ser por eso. Entonces me gustaría también, así como el compañero nos preguntaba allí, de pronto una experiencia que tú hayas vivenciado o hayas tenido en la que ese vacío haya generado algo que te haya impactado o que haya mostrado algo espectacular en la parte educativa. Muchas gracias. Nada, déjame pensarlo. Bueno, cuando de hecho nosotros llegamos a trabajar a Berlín, éramos 4, éramos, bueno, Agustín Pérez Rubio de España y Lisette Laniado de Brasil y María Berrios y yo. Y pensando en vacío es lo primero que asocio, porque llegar a un país en el cual uno no maneja el lenguaje y tener que operar, o sea, querer hacer algo con ellos, con la comunidad, entender por dónde se están moviendo las preguntas, las preocupaciones, fue como un desafío enorme. Y durante los primeros meses teníamos, bueno, a la institución de la Bienal diciéndonos qué van a hacer, qué van a hacer, qué van a hacer, qué van a hacer. Y nosotros teníamos un proyecto, pero no queríamos hacer una Bienal de 3 meses. Nuestra Bienal duró 1 año. Y en ese año tuvimos ese espacio que mostré abierto, donde hubo vacío muchas veces, porque no sabíamos cómo iba a suceder la cosa. O sea, y no quiero decir que fue improvisado, pero dejamos que ocurra. Entonces te doy un ejemplo concreto. Teníamos ese espacio que era de exposición, era muy chiquito, eran 80 metros cuadrados, donde enfrente nuestro era dentro de un edificio de una cooperativa, con artistas, carpinteros, docentes, bueno, había de todo ahí. Pero enfrente nuestro teníamos una escuela de chicos que eran sacados de su colegio por problemas de conducta, por distintos problemas. Eran 16 y estaban justo enfrente nuestro. Entonces, nosotros habíamos ido varias veces a conocerlos, a ver cómo estaban, bueno, y ellos eran muy como que nosotros no hablábamos alemán, ellos no hablaban inglés, entonces bueno, era un tema. Pero como nos veían llegar todos los días, nosotros siempre teníamos un té, unas galletitas, o sea, teníamos la puerta abierta, se empezaron a animar y empezaron a entrar al espacio y a ocuparlo, y a ver qué estábamos haciendo ahí con todas esas cosas, el arte, qué sé yo. Y finalmente, después de todo ese año, empezaron a habitarlo como vecinos. Y lo mismo sucedió también, que eso es algo que nunca habíamos pensado que iba a suceder. Y lo mismo pasó con los chicos del barrio, de familias kurdas, que nos veían llegar todos los días, abriendo la puerta, nos quedamos hasta las 7 de la tarde. Entonces ellos ya sabían nuestro horario. Y dentro del espacio nosotros teníamos un lugar para chicos, con sillas, con libros, con cosas para hacer. Bueno, era parte de nuestro espacio de exposición. Y los traían y los dejaban ahí. Porque ya es como que de alguna forma confiaban en nosotros y los traían como kinder y los dejaban en el espacio 3 horas, 4 horas, corrían por todos lados, venían, nosotros teníamos reuniones, hacíamos nuestro trabajo y ellos estaban ahí ocupándolo también a su forma, y eso fue algo increíble. O sea, eso fue un vacío que nosotros teníamos ahí, que se fue siendo como usado, ¿no? Apropiado por la gente del barrio, sin hablar el mismo idioma, ¿no? Imagínate si hablásemos el mismo idioma. Es como, eso fue muy, muy lindo de ver, como la confianza implícita en eso, sin conocernos, básicamente, sin conocernos de hablar. Otra cosa que sucedió también es que en ese momento yo no entendía nada de alemán, y los chicos que venían de familias inmigrantes con las escuelas, trabajamos nada más que con 2 escuelas bastante vulnerables de ese barrio, que vinieron a lo largo de varios meses, porque no queríamos hacer como una cosa muy, muy grande, entonces trabajamos muy a pequeña escala. Y cuando ellos se dieron cuenta que yo no entendía alemán, se súper sorprendieron, me decían, ¿cómo la adulta no sabe hablar el idioma oficial? Entonces ellos me empezaban a enseñar a mí alemán, los colores, era como algo que estaba pasando ahí que se salía un poco de las jerarquías, y
y que la misma Bienal, o sea, la gente, la directora, la gente que trabajaba ahí estaba como alucinando porque nunca habían visto como algo tan directo, ¿no? con el barrio, porque por lo general los curadores llegan a la Bienal de Berlín a hacer una muestra PIN y se van. Y nosotros no queríamos eso. Entonces, bueno, hubo mucha situación de no saber, pero ese no saber nos permitió entrar como en otras dinámicas y en otros tiempos y en otras escalas también de trabajo. Sí.